Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia. Un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio del día de hoy. Llegamos ahora al capítulo Amén. 14, el capítulo más largo del Evangelio de San Marcos. Este capítulo tiene 72 versículos. Es cierto que ahora nos hallamos en un capítulo de acción. Sin embargo, la acción en este capítulo ya no centra su atención en Jesús. Él no es el personaje que sobresale por su acción en este capítulo. Vemos aquí que tanto los enemigos como los amigos de Jesús están influyendo en el rumbo que lleva su vida. Ha llegado el momento de ser entregado. Su ministerio terrenal termina con el cumplimiento de la profecía que dice en Isaías capítulo 53, versículo 7, «Como cordero fue llevado al matadero». Se entrega en las manos de los hombres. María le unge, Judas le traiciona, Pedro le niega, y el Sanedrín lo arresta. Se entrega a la voluntad de su Padre. Al pasar bajo la sombra de la cruz, el corazón reverente siente como si fuera necesario quitarse el calzado de nuestros pies espirituales. Hay profundidades que no han sido sondeadas y alturas que no han sido escaladas. La acción de este momento tiene que ver con la angustia y la agonía de su alma. Su hora ha venido. ¿Recuerda usted que en las bodas de Caná, él había dicho a su madre, «¿Aún no ha venido mi hora?» Pero ahora, amigo oyente, sí ha llegado. En este capítulo y en el capítulo siguiente hay un acuerdo extraño entre el cielo y el infierno. La luz y las tinieblas van juntas en la misma dirección. La justicia y el pecado van a la cruz y Dios y Satanás han decidido que Jesús será crucificado. Estas son decisiones individuales que convergen en la cruz. Y a propósito, esto todavía es cierto hoy en día. Veamos pues el bosquejo de este capítulo 14. Primero, los principales sacerdotes conspiran para matar a Jesús. Versículos 1 y 2. En segundo lugar, María de Betania unge la cabeza de Cristo. Versículos 3 al 9. En tercer lugar, Judas piensa traicionar a Jesús. Versículos 10 y 11. Cuarto, Jesús prepara la última Pascua y la primera cena del Señor. Versículos 12 al 25. En quinto lugar, tenemos que Pedro promete su lealtad, en los versículos 26 al 31. Sexto, Jesús ora en el huerto de Getsemaní, versículos 32 al 42. Séptimo, Jesús es arrestado, versículos 43 al 52. Octavo, Jesús es puesto a prueba ante el Sanedrín, en los versículos 53 al 65. En noveno y último lugar, Pedro declara que no conoce a Jesús, versículos 66 al 72. Consideremos pues en primer lugar el complot para matar a Jesús. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Marcos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. La Pascua era guardada en el 14 del primer mes, que es el mes de Nisán en el calendario hebreo, y que corresponde a nuestro mes de abril. En Levítico 23:5 leemos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Luego, la fiesta de los panes sin levadura se guardaba el 15 del mismo mes, y continuaba por 7 días más. En el mismo capítulo 23 de Levítico, versículo 6, leemos, «Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura». Creemos que la intención de estos príncipes era de prender a Jesús al fin del tiempo de la Pascua, después que las multitudes hubieran salido de Jerusalén para luego matarle. Decidieron que no lo prenderían en los días de la fiesta, es decir, durante el tiempo de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura que se prolonga por 7 días. Esperaban que al fin de aquellos días las multitudes saldrían de Jerusalén y entonces podrían prender a Jesús.
Ahora, el motivo por el cual no querían prenderle durante los días de la fiesta era porque las multitudes estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta, y sabían que el pueblo estimaba muchísimo a Jesús. La gran mayoría del pueblo le escuchaba de buena gana, y no se olvidaban que Jesús les había dado de comer y que había sanado a muchos de ellos. Consideremos ahora el siguiente aspecto en este capítulo 14. María unge a Jesús. Leamos el versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Tenemos aquí un incidente conmovedor. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, coloca este incidente como a 6 días antes de la Pascua. ¿Quiere decir entonces que Mateo y Marcos se equivocaron al colocar este incidente en las horas antes de la Pascua? La respuesta es que no. Es que debemos recordar que ni Mateo ni Marcos tratan de dar un orden cronológico. Su propósito obvio es poner este incidente bello al lado del hecho atroz de Judas, el de su complot para traicionar a Jesús. Están pintando el contraste y el conflicto dramático que hay entre la luz y las tinieblas, y por eso mismo juntan así a estos dos incidentes. Mateo y Marcos no tratan de dar una biografía cronológica de Cristo. Tanto los enemigos como los amigos están moviéndose hacia la cruz, pero por diferentes rutas. María de Betania llega por la vía de la luz y el amor. Judas es persuadido por medio de motivos viles y atroces. Es Juan quien en el capítulo 12 de su Evangelio, versículos 1 al 8, nos dice que esta mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 14 de Marcos. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Juan también nos informa que fue Judas quien encabezó la traición y detención buscando que los otros le siguiesen. La sugerencia piadosa de que las utilidades fueran usadas para los casos caritativos encubría su verdadero motivo. Judas quería consignarlos para sus propios objetivos egoístas. Lamentablemente, a veces encontramos este mismo tipo de cosa en nuestros días en la obra cristiana. Si le hubieran dado el dinero a Judas, ¿qué habría hecho Judas con el dinero? Continuemos con los versículos 6 y 7 de Marcos capítulo 14 que dicen, Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Si fueran sinceros, habría muchas oportunidades para ayudar a los pobres, y podrían haber aprovechado esas oportunidades. La presencia de los pobres es una de las características de esta edad. No habrá ninguna eliminación de la pobreza, sino hasta cuando venga Jesús. Esta idea hoy en día de que se puede eliminar la pobreza entregando dólares y cheques de dinero es una equivocación muy grande. Hay tantas otras cosas que son malas en el mundo y que necesitan ser corregidas primero. Continuemos ahora con los versículos 8 y 9. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ella hizo lo que podía. Y eso es todo lo que Dios siempre ha pedido que hagan los hombres. Pero lo importante que debemos notar aquí es que María tuvo un discernimiento espiritual en aquel tiempo en particular y que tristemente les faltaba a los apóstoles. Ella ungió el cuerpo de Jesús para su entierro. Piense usted en eso. Esta frágil mujer se paró al borde de los eventos que conducían a la cruz y le dejó saber al Señor lo que ella comprendía. Permítanos decir, amigo oyente, que ninguno de los apóstoles infirió intuitivamente esto, pero ella sí lo comprendió. La fragancia del vaso de alabastro que ella quebró aquel día ha sido llevado a través de los siglos por el Espíritu Santo hasta el mismo día de hoy. Todavía, aún en esta misma hora, esta fragancia llena los corazones con su dulzura. Esperamos, amigo oyente, que ahora mismo,
La fragancia de este frasco de alabastro pueda ser llevada por medio de las ondas radiales hasta donde usted se encuentra, y que usted pueda ver esta cosa tan conmovedora que hizo María. Aquí, en la sombra de sus sufrimientos, los sufrimientos de Jesús, había alguien que comprendía. Es muy fácil leer esto y puede llegar a tener un poco de significado para nosotros. Pero, ¿habrá acaso entre nosotros alguien que haya quebrado el frasco de alabastro para derramarlo sobre Jesús, de manera que haya una fragancia en nuestras vidas para que pueda servir de bendición a otros? Creemos que quizás si alguno de nosotros quebráramos el vaso de alabastro de perfume, sería con aquel mismo pretexto de ayudar a los pobres. Me pregunto, amigo oyente, si aquellos que son de Dios realmente hacen lo que deben hacer. Necesitamos quebrar nuestros vasos de alabastro de perfume hoy en día. Ahora, note usted que aquí al lado de esta cosa tan amable, tan conmovedora que hizo María, la luz de ella y el amor de ella, tenemos el plan de Judas de traicionar a nuestro Señor. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 14 de Marcos. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vemos aquí a Judas en su hecho atroz. Este hombre ahora está planeando matar a Jesús. Piensa esperar. El complot tenía que esperar por un tiempo oportuno para traicionarlo. Pero ocurrió que el Señor estropeó los planes de estos hombres. Encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 27, que el Señor dijo a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Por tanto, Judas debe haber ido precipitadamente a los fariseos para decirles: «Mejor es que lo prendan ahora, porque nuestro complot se ha descubierto. Me dijo que hiciera más pronto lo que iba a hacer. Él puede salir del pueblo». Y así pues, buscaron enseguida a los soldados y salieron para arrestarle. Volviendo al Evangelio según San Marcos, encontramos que la próxima cosa que se menciona es la preparación del Señor para la Pascua. Leamos el versículo 12 de este capítulo 14 de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: «¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?». La Pascua debía ser comida con los panes sin levadura, y luego durante los 7 días siguientes se continuaba comiendo panes sin levadura. Así lo vimos en Éxodo, capítulo 12, versículos 14 al 20. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, relata el siguiente incidente cuando estuvo en Israel una vez durante el tiempo de la Pascua y se hospedó en un hotel en Haifa. Decía él: «Comimos el pan sin levadura por los 7 días, y quiero decirle que me cansé de ese pan. La demás comida fue muy sabrosa, pero aquel pan se hizo muy monótono. Me gustó mucho la manera en que prepararon el cordero allí». Pero, amigo oyente, uno no puede menos que reconocer que esto es lo esperado en un país donde se crían los corderos. Y no ha habido mejor cuadro de Jesucristo que aquel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, aquí los discípulos fueron escrupulosos en demasía en su manera de guardar la ley mosaica, porque se interesaron en la letra antes que en su espíritu. Querían saber dónde iban a comer la Pascua. Su preocupación principal era celebrar correctamente la Pascua. No se daban cuenta que dentro de unas pocas horas Jesús iba a cumplir personalmente el significado de la Pascua. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Marcos. «Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Una vez más creemos que esto revela el lado humano de nuestro Señor y también revela el hecho de que había aquellos que le amaban en aquel tiempo, es decir, los que le estaban preparando la Pascua. También revela el hecho de que nuestro Señor era el Dios omnisciente. Al parecer, el señor de aquella casa era algún seguidor desconocido de nuestro Señor. No hay razón alguna para dudar que había una previa oferta del aposento para Jesús. Creemos que en alguna ocasión durante aquellos 3 años del ministerio público de Jesús, este señor había venido al Señor Jesús ofreciéndole este cuarto para lo que se le ofreciera. Creemos que le dijo a Jesús:
Ahora, cuando llegues a Jerusalén para la Pascua, tengo este aposento alto que está completamente a tus órdenes y lo tendré preparado solo para ti. Amigo oyente, este fue un servicio maravilloso que hizo este hombre. Hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor Jesús, y esto es lo que hizo este hombre. Veamos los versículos 15 y 16. Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Note usted que Jesús celebró la Pascua en un aposento alto que pidió prestado. Pero es obvio que el hombre ya había preparado el aposento para Jesús, y por eso creemos que había un previo arreglo en cuanto a esto. Tampoco creemos que el huésped deba ser culpado por no estar allí en esta ocasión para lavar los pies de los discípulos. Iba a ser una Pascua privada. El Señor había dicho, según el versículo 14 que leímos, «Comeré la Pascua con mis discípulos». Iba a ser un tiempo privado, y así el huésped no se inmiscuiría en la celebración. Usted recordará que enfocamos nuestra atención en otra experiencia similar a esta, cuando Jesús envió a los discípulos a buscar el pollino sobre el cual Él montaría en su entrada a Jerusalén. Y lo hallaron tal como Él dijo que lo hallarían. Creemos que Jesús había hecho un previo arreglo para el pollino. Aparentemente nuestro Señor hacía los preparativos al proseguir su camino. Y pasamos ahora al siguiente aspecto. Leamos el versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Note usted que Jesús vino por la noche. La Pascua empieza a la puesta del sol, y creemos que Jesús vino cubierto por la sombra de la noche. Jesucristo no iba a permitir que sus enemigos hicieran nada, sino hasta cuando Él estuviera listo. Pero más tarde, en su debido tiempo, Jesús se entregaría en sus manos para ser crucificado. No sería según el horario previsto por los príncipes religiosos, sino según el horario del mismo Señor Jesucristo. Esta es una cosa maravillosa. Esta fue una ocasión amable. Comió la Pascua con ellos de una manera tranquila e informal. Hemos convertido el servicio de la Santa Cena del Señor en un servicio demasiado formal. Vemos que Él comió la Pascua con ellos aquí, y que la próxima comida que Él comió con ellos fue después de su resurrección, cuando desayunaron juntos en la playa del mar de Galilea. Creemos que este tiempo que pasaron en la última cena fue un tiempo de compañerismo. A veces se sirve cenas en nuestras iglesias, y es maravilloso que los hermanos se reúnan y disfruten del compañerismo alrededor de la persona de Cristo. Pero si Cristo no está en el centro, entonces simplemente nos divertimos y no nos gozamos de una comunión como hermanos comprados por la sangre de Jesucristo. Estas deben ser ocasiones para reunirnos alrededor de la persona de Cristo. Y ese fue el propósito de aquellos que se reunieron en aquel aposento alto. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de Marcos 14. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, «¿Seré yo?» Y el otro, «¿Seré yo?» Todos sabían que eran capaces de hacerlo. Seguramente usted, amigo oyente, ha descubierto que es totalmente depravado y que es pecador. Usted no es una buena persona, sino un pecador. Y usted es enteramente capaz de volverle la espalda a Dios. Y si es que no lo ha descubierto, entonces no ha descubierto mucho. Lamentablemente hay personas en la iglesia que no reconocen que son pecadores y que están perdidos. Y hay algunos creyentes en la iglesia que no se dan cuenta que son capaces de volverle la espalda a Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios». Todos podríamos preguntar, ¿seré yo? Bien, leamos ahora los versículos 20 y 21. Él respondiendo les dijo, «Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Fue Judas Iscariote quien se decidió a traicionarle. La responsabilidad de Judas fue muy grande, porque él tuvo la oportunidad de estar con Jesús durante los 3 años de su ministerio público. El salmista escribió en el Salmo 41:9, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía,
alzó contra mí el calcañar. Señaló a Judas Iscariote. Y creemos que Judas Iscariote salió en este momento crítico. Y pasamos a considerar el siguiente aspecto en este capítulo 14. Jesús instituyó una nueva fiesta al ir desapareciendo la vieja. Erigió un nuevo monumento, no de bronce ni de mármol, sino un monumento que tomó estos elementos que perecen tan fácilmente como el pan y el vino. La celebración tradicional de la Pascua judía había anticipado su venida como el Cordero de la Pascua. Y ahora la Cena del Señor mira hacia atrás, hacia su muerte. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Continuaremos considerando este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa. Quiera el Señor bendecirle abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra expedición por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el aspecto de la institución de la Cena del Señor. Y dijimos que Jesús instituyó una nueva fiesta al ir desapareciendo la vieja, es decir, la fiesta de la Pascua. Erigió un nuevo monumento, no de bronce ni de mármol, sino un monumento que tomó los elementos que perecen tan fácilmente como son el pan y el vino. La celebración tradicional de la Pascua judía había anticipado la venida de Jesús como el Cordero de la Pascua, y ahora la Cena del Señor mira hacia atrás, hacia su muerte. El pan habla de su cuerpo que fue quebrantado. Recuerde usted que la Escritura dice en Juan 19:36, «No será quebrado hueso suyo». Continuando hoy nuestro estudio de este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, vamos a leer ahora los versículos 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios». Hay varias cosas aquí que consideramos interesantes e importantes. Según la tradición hebrea, la copa de la Pascua debía pasar de uno a otro 7 veces durante la celebración de esta fiesta. Durante la fiesta acostumbraban cantar algunos de los grandes himnos de Alel, o sea, Aleluya. Al pasar la copa la 7ª vez, el Señor Jesucristo no bebió, sino que instituyó con ellos la Cena del Señor. La Cena del Señor ahora mira hacia atrás, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz hace más de 2000 años. La Pascua anticipó su venida, pero la Pascua será restablecida en el reino milenario, y vamos a estudiar eso en el libro de Ezequiel. Y la razón por la cual creemos que se hará esto es que en aquel tiempo volverá Jesucristo para mirar hacia atrás a su primera venida exactamente como la había anticipado. No vemos ninguna razón por la cual Jesús no pueda anticipar y también mirar hacia atrás. A propósito, eso sacaría a la luz el verdadero significado de la Pascua durante el reino milenario. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Y llegamos ahora al siguiente aspecto en consideración en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer los versículos 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, «Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Entonces Pedro le dijo, «Aunque todos se escandalicen, yo no». Y le dijo Jesús, «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Mas él con mayor insistencia decía, «Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré». También todos decían lo mismo. Encontramos aquí en primer lugar que Simón Pedro promete su lealtad. Claro es que era sincero, pero no conocía sus propias debilidades. Y este es el mismo problema que la mayoría de nosotros tenemos hoy en día. No conocemos nuestras propias debilidades. Personalmente creemos que usted, por ejemplo, no se enterará de sus debilidades mediante la psicología.
Creemos que el único lugar en que usted realmente puede verse a sí mismo es en la palabra de Dios. Ella es el único espejo que tenemos. Quisiera leerle ahora un pequeño extracto de ciertas enseñanzas que están circulando hoy en día. Son publicadas por una organización cristiana, pero creemos que no dan los conceptos que debieran. Habla en cuanto a una joven que tenía un problema y fue al pastor de su iglesia para que le diera consejos. El extracto en mención dice: después de varias charlas con ella, el pastor se dio cuenta de que él no podía ayudarla en el grado en que ella lo necesitaba. Refirió entonces a Betty a un competente psicólogo cristiano, alguien que era consejero de profesión. Este psicólogo guió a Betty a una comprensión más profunda de las causas de sus inquietudes, muchas de las cuales se originaban en algunas experiencias de su niñez de mucho tiempo antes, experiencias olvidadas, pero recordadas y comprendidas bajo la dirección de ayuda experta. El resultado: una joven cristiana ha sido librada de ciertos problemas emocionales y que se está gozando ahora de una nueva relación consigo misma, con otros y con el Señor. Hasta aquí la lectura. Amigo oyente, este tipo de cosas se lee como los cuentos de hadas. Y así vivieron felizmente por largos días. Ahora sucede que el psicólogo cristiano no es más competente que el pastor ordinario para poder resolver estos problemas hoy en día. Creemos que nos han engañado hoy a fin de que creamos que el psicólogo cristiano puede decir unas palabras altisonantes y misteriosas y que de un modo u otro los problemas quedan resueltos. Amigo oyente, ninguno de nosotros conoce las profundidades del corazón humano. Solo la palabra de Dios puede hacernos ver cuán pecadores somos. Ese era realmente el problema de Betty en la historia. Y ese es el problema mío y ese es el mismo problema suyo. Cuando reconocemos esto, vemos que cualquiera que verdaderamente conoce la palabra de Dios, entonces puede ayudarnos. Si quitamos el énfasis de la palabra de Dios, encontramos que hay quienes pretenden resolver un problema con la ayuda del psicólogo y salen con 2 problemas más. Entonces, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hablemos en claro. El único remedio de un problema es el Señor. No es que uno resuelve sus problemas para luego ir al Señor. No, amigo oyente, usted va al Señor y Él es el principal y gran médico. Él es el gran psicólogo y Él solo nos conoce. En el análisis final, Él es el único. Insistimos en decir esto porque creemos que es importante que alguien lo diga hoy en día. Notamos también que muchos son los que ganan plata con los males de otros, cuando realmente es solo la palabra de Dios la que puede resolver nuestros problemas. Dios mismo va a resolverlos. Si solo aprendiéramos a ir a Él y confiar todo lo que somos y tenemos en sus manos. Es posible que reconozcamos el hecho de que hemos sufrido una mala niñez. Amigo oyente, hemos sufrido el pecado, lo más malo de todas las cosas, pero tenemos un Salvador que nos ama y podemos acudir a Él. ¡Cuán maravilloso es tener a alguien a quien acudir! Notamos ahora que el Señor Jesús les dice que Él irá delante de ellos a Galilea. Anuncia su resurrección. Les dice que las ovejas serán dispersadas, pero que Él irá a Galilea después de su resurrección. Prometió encontrarse con ellos allí. Pero Simón Pedro no pudo conformarse con eso y declara que él no será escandalizado aunque los otros se escandalicen. Vemos aquí una vez más que Pedro simplemente no sabe lo que dice. Por tanto, Jesús prepara a Pedro para lo que vendrá y le hace saber que él permanecerá fiel. Amigo oyente, el Señor permanecerá fiel para con usted también en tiempos como este. Estará allí en la hora más desesperada y peligrosa. Él ciertamente estaba con este hombre Pedro. Llegamos ahora al siguiente punto. Jesús ora en Getsemaní. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 14 de San Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El huerto de Getsemaní, al que venían con mucha frecuencia, debe haber sido un lugar muy conocido. Y siendo que los discípulos habían ido allí tantas veces, sin duda este era un lugar que Judas conocía muy bien. Nuestro Señor nunca pasó una noche dentro de la ciudad de Jerusalén,
siempre salía a este lugar. Ahora había solamente 11 discípulos. Jesús dejó un círculo exterior de 8 y llevó consigo a 3, a Pedro, Jacobo y Juan, en un paso más cerca a él en esta hora. Fue para orar. El lenguaje indica que Cristo enfrentó una prueba dolorosa en este huerto. El versículo 33 nos dice que comenzó a entristecerse, es decir, comenzó a sentir pavor. Amigo oyente, Jesucristo en su humanidad compartió nuestra angustia. Jesús enfrenta aquí una angustia en su alma que era tan grande, si no más grande, que el sufrimiento de su cuerpo en la cruz. Ahora, ¿enfrentó Jesús al tentador de nuevo aquí en el huerto? Creemos que sí. Pero tenemos que ser francos y decir que aquí nosotros solo podemos aproximarnos hasta el borde de la escena, porque hay misterios en cuanto al huerto que ahora no podemos comprender. Creemos que es audaz y realmente casi blasfemo el cantar las palabras «iré con él en el huerto». Siento mucho, amigo oyente, pero ruego que me exima de esto. Yo no puedo ir con él en el huerto. Usted no sabe lo débil, lo superficial y el tropiezo que soy. No puedo ir con Jesucristo al huerto, pero sí me pararé al margen y velaré mientras que ora. Él nos pidió velar y orar para no entrar en tentación. Leamos los versículos 35 y 36 de Marcos, capítulo 14. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos dice que él oró pidiendo que la hora pasara de él. No era la muerte lo que temía, sino más bien la hora de la cruz. Temía aquel momento en que el pecado sería puesto sobre él, cuando Jesucristo mismo fuese hecho pecado por nosotros. Así lo declara San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquí Jesús hace sinónimas la hora y la copa. Escuche las palabras del escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Continuamos ahora con Marcos capítulo 14 y leamos los versículos 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los 3 discípulos aparentemente no estaban turbados. El hecho es que podían dormir en medio de todo esto. Este hombre Pedro ni siquiera estaba perturbado por el hecho de que ya pronto él iba a negar a Cristo. Debía haber estado velando y orando, pero simplemente dormía. Solo mediante el orar y el velar podemos evitar la tentación hoy en día. Ahora notemos que Jesús vuelve y repite la primera oración. Ellos se durmieron una vez más y no tuvieron ninguna explicación para su fracaso. Ciertamente aprendemos aquí que no podemos confiar en la carne. Al parecer, hubo aquí un intervalo de tiempo y por tanto deben haber dormido brevemente otra vez antes que arrestaran al Señor. Leamos los versículos 41 y 42 de Marcos 14. Vino la tercera vez y les dijo, Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. En los versículos siguientes encontramos el arresto de Jesús. Leamos los versículos 43 y 44. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Ahora vemos que han venido para hacer lo que los príncipes religiosos dijeron que no harían. Ellos habían dicho, no durante la fiesta. Sin embargo, tenemos aquí uno de los hechos de traición más viles de que sea capaz la humanidad. Es algo detestable y aborrecible. Judas conocía el lugar acostumbrado al cual se retiraba el Señor, y así guió hasta allí a sus enemigos. Un beso siempre ha sido símbolo de amor y devoción,
pero Judas lo empleó para traicionar a Cristo. Y esto hace que su hecho sea aún más cobarde y repugnante. A propósito, aprendemos aquí que nuestro Señor, en cuanto a sus rasgos físicos, no era diferente a los demás hombres. Hubo necesidad de que un conocido le identificara dentro de una multitud. Ahora, los versículos 45 y 46 nos dicen, «Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron». Note usted que Judas le llama Maestro, no le llama Señor. Y es que, amigo oyente, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Esto señala el momento en que Jesús fue entregado en manos de hombres pecaminosos. Se entrega ahora para ir a la cruz. Ahora Simón Pedro trata de darle socorro. Leamos los versículos 47 al 50 de este capítulo 14 de Marcos. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 10, dice que fue Pedro el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Juan también nos dice que el nombre del siervo era Malco. Simón Pedro sería buen pescador, pero aparentemente no era tan buen espadachín. Notemos también que los discípulos le abandonan y huyen, lo que fue un cumplimiento de la profecía bíblica. Jesús observa en voz alta que esto cumple la profecía. Si estos hombres hubieran creído las Escrituras, podrían haber vacilado o aún cambiado de opinión. Tenemos entonces aquí un incidente de cierto joven que estaba cubierto solo con un lienzo. Cuando le detuvieron, dejó el lienzo y huyó desnudo. Siempre ha habido especulación en cuanto a quién sería este joven. Algunos creen que podría haber sido el apóstol Pablo. Otros creen que pudo haber sido Juan Marcos. Personalmente creemos que fue Juan Marcos. Tenemos ahora el siguiente aspecto en este capítulo 14. Jesús es puesto a prueba ante el Sanedrín. Leamos el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Cuando entremos en nuestro estudio de los Evangelios de Lucas y de Juan, vamos a considerar con usted el juicio de Jesús en más detalle. Pero hay una cosa que causa sobresalto en cuanto a esta sección en particular, y queremos que usted la observe. Le trajeron ante el Sanedrín, y era de noche. Leamos los versículos 60 al 64 de este capítulo 14 de Marcos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Todos se asombraron de su silencio, pero cuando le preguntaron bajo juramento si era el Cristo, el Hijo de Dios, él declaró, Yo soy. No pudo haber hecho una declaración más noble. Luego añadió una declaración que sólo podía aplicarse al Hijo de Dios, según la profecía en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Esta profecía dice, Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amigo oyente, el sumo sacerdote comprendió muy bien lo que Jesús dijo y todas las inferencias de lo que él dijo. Y cuando rasgó su vestidura, violó la ley, porque la vestidura del sumo sacerdote no debía rasgarse. Y aún así lo condenan a la muerte. Amigo oyente,
Jesucristo o bien habló la verdad, o bien no la habló. Si lo que Cristo dijo no fuera verdad, entonces tenían amplio motivo para condenarle. Pero si lo que hablaba era efectivamente la verdad, entonces ciertamente debieron haber investigado más antes de condenarlo. Y llegamos ahora al aspecto final que vamos a considerar en este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, la negación del apóstol Pedro. Nuestro capítulo termina con la negación de Simón Pedro. Hizo exactamente lo que nuestro Señor dijo que haría aquella noche. Leamos los versículos 65 hasta el final de este capítulo, el versículo 72. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle, «¡Profetiza!». Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, «¿Tú también estabas con Jesús el Nazareno?». Mas él negó, diciendo, «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. La debilidad de Pedro de querer hablar demasiado le metió en un gran apuro. Cuando se excitó, cayó de nuevo en su mala costumbre de hacer imprecaciones y de jurar. Pero Pedro no conocía su propia debilidad, no se conocía a sí mismo. Todavía no se había dado cuenta del hecho de que en la carne no mora el bien. Pero este hombre pudo arrepentirse de su pecado, y esta fue su prueba decisiva. Estas lágrimas fueron de un arrepentimiento genuino. De modo que Pedro pudo escribir más tarde en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro sabía que el Señor Jesús le había guardado. ¿Y usted, amigo oyente, sabe si Jesús le ha guardado? Si no lo sabe, ahora es el momento de obtener esa seguridad, de recibir esta certeza, abriendo las puertas de su corazón a Cristo Jesús y permitiéndole entrar como el dueño, como el Señor, como el Rey de su vida, y recibiendo de Él la paz, el gozo y la salvación eterna. Que el mismo Señor le ayude hoy a dar este paso sin igual que marcará su destino eterno. Y aquí nos detenemos por hoy, y Dios mediante retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación de esta serie. Es nuestra oración que el Señor le bendiga.